es ceder en la fe. Es ciertamente dialogar con nuestros hermanos para procurar ese ideal de unificación del pueblo de Dios que se llevará a cabo, escuchen bien hermanos católicos, se llevará a cabo en el sacramento del altar. Se llevará a cabo cuando todos los cristianos estemos en comunión con el mismo altar, con la Santa Eucaristía. Entonces hay que leer para tener una concienciación clara, correcta de lo que es diálogo ecuménico. Hay que leer el documento sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio del Vaticano II y Ut Urum Sint, o que todos sean uno, del Papa Juan Pablo II, en lo que se clarifica, lo que entendemos por diálogo ecuménico. Yo quiero dialogar con mis hermanos evangélicos, pero tengo que ser honesto con ellos, porque esta iglesia dice que hay que ser honesto con nuestros hermanos. No podemos ocultarnos, no podemos convertirnos en cristianos relativistas, católicos light, o como decimos nosotros allá en San Juan, católicos o cristianos watch and wear. Tal vez me oigan un poco hablar de misa. Un cristiano de supermercado, diríamos, ¿no? Va por las góndolas y escoge lo que le parece, le conviene, lo que le gusta, lo que le agrada, y lo otro lo deja. No. Eso no es así. Venimos a la Iglesia Católica y estamos en la Iglesia Católica para estar en sintonía, de acuerdo con lo que Cristo ha establecido. Porque al fin y al cabo, Él es el jefe. Él es el que dicta la pauta. O sea, no es el Evangelio según San Yo, es el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio que nos presenta, una vez más, la Iglesia de Jesucristo. Este problema, esta disyuntiva de la división entre los cristianos, fue lo que me indujo a este servidor en un momento dado a plantearme la posibilidad de no estar en la verdad. Déjame contarte. Resulta que después de aquella reconversión, unos años después, me convencí de que el Señor me llamaba a ejercer un ministerio como ministro y pastor. Sentí que el Señor me llamaba a ser predicador de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, a cuidar de aquella gente linda y hermosa que tanto yo quería. Así que mi denominación, gracias a Dios en aquel momento, mi denominación creía en la preparación de los candidatos al ministerio. Digo gracias a Dios porque habían otras denominaciones pentecostales que rechazaban una educación formal para sus candidatos, sus seminaristas, sus obreros. Pero en nuestro caso tuvimos ese beneficio. Nuestra denominación proveía desde Puerto Rico un sistema algo así combinado, mediante el cual podíamos obtener la licenciatura y la maestría en estudios pastorales, mediante un seminario muy bien reputado que teníamos aquí en Cleveland, Tennessee. Así que mediante esa escuela de extensión lográbamos esos títulos que confería ese seminario teológico en Tennessee. Eso me dio la oportunidad de estudiar, de profundizar un poco más en la palabra de Dios y posteriormente recibir mis credenciales y ser reconocido por mi denominación como ministro. Luego, ministro, licenciado, ordenado. Después del primer título de la licenciatura, se me dan las primeras credenciales y se me envía al Hospital Federico Trilla, en la ciudad de Carolina, en mi país, Puerto Rico, para que allí llevara a cabo la práctica del ministerio supervisado. O sea, aquella fue la primera tarea pastoral que realizó este servidor. Allí comenzó la crisis que estoy seguro me llevó eventualmente al lugar que estoy hoy en día, en comunión con la Iglesia de Jesucristo, con la Iglesia Católica. Para mí era sencillo lo que tenía que hacer. Mi Biblia y yo, todo el tiempo, era sencillo. Me habían enseñado que toda la verdad que Cristo había revelado estaba aquí, en esta Santa Biblia. Entre estas dos carpetas, aquí estaba
la palabra de Dios. De manera que cuando surgiera alguna dificultad en el ministerio o alguna divagación en la doctrina, sencillamente tenía que abrir la Escritura y localizar el texto indicado en el lugar indicado. Y allí de seguro estaba la solución a todos los problemas ministeriales. Pero no fue así. No fue así. Una cosa es lo que se me había enseñado, otra cosa fue lo que tuve que confrontar cuando me inicié como pastor en aquella institución hospitalaria. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más en disputa con otras que casualmente se relacionaban conmigo en el mismo ámbito. No había comunión entre nosotros y cada cual refería a aquellas personas al ideario religioso de su preferencia, que casualmente contradecía en muchos elementos mi ideario religioso y teológico. O sea, estábamos divididos, pero lo interesante es que todos decíamos que nos basábamos en una misma Biblia y todos asegurábamos estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿eh? Un mismo Espíritu Santo resultaba ser que nos refería aparentemente a muchas ideas contradictorias entre sí. Para mí aquello era crítico. ¿Por qué? Porque yo quería ser un buen pastor. Yo estaba seguro de que iba a tener que responderle al Señor por aquellas ovejas que Él había puesto a mi encargo, cerca de mí. Ahora bien, ¿cómo referirles a la verdad? ¿Qué hacer que estuviese en línea con la palabra de Dios y estar completamente seguro de que no me equivocaba? Interesante. ¿Sí? Para un pastor joven, sí, que quería ser sincero, que quería ser consecuente con aquella responsabilidad. Déjame contarte algunas cosas que pudieran matizar esto que estoy tratando de explicarte. Entraba a una habitación y les hablaba sobre Jesucristo y lo que Jesucristo decía. Compartía un texto de la palabra de Dios. Y en varias ocasiones me dijeron, está bien, pastor, pero esa es su interpretación de esos pasajes. Pero casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 15 minutos tiene una interpretación distinta a la que usted tiene. O sea, en una ocasión, nunca olvidaré, una hermana era luterana, había estado fuera de su iglesia por muchos años. Fue al hospital, un embarazo difícil, gracias a Dios se le dio, pero ella tuvo que estar recluida algunos días en los cuales yo aproveché para llevarle el mensaje redentor de Jesucristo, adoctrinarla y tratar de ganarla para mí, para nuestra denominación. Así que yo le presento el plan de salvación. Plan de salvación son unas etapas a través de las cuales dirigíamos a las personas, mediante unos textos bíblicos también, las conducíamos hasta el reconocimiento de su condición pecadora, hacían la oración del pecador, en ese momento creíamos que se convertían, y después de eso eran catequizados y referidos a una de nuestras iglesias para que fuesen bautizados. Ese era el procedimiento. Pero con esa hermana pasó algo que me llamó mucho la atención. Cuando llegó el momento de catequizarla, al final, le dije, hermana, ya usted está lista para ser bautizada. Y ella me dijo, no, yo no tengo que bautizarme porque ya yo fui bautizada. Y le dije, de verdad, hermana, y qué alegría, ¿cuándo la bautizaron? Y me dijeron, yo fui bautizada a los 6 meses de edad. Y le dije, ese bautismo no es válido, porque fue a los 6 meses de edad, usted tuvo que haber consentido un acto como ese, por lo tanto, su bautismo no es válido, tiene que volver a bautizarse. Y ella me dijo, no, pastor, no me tengo que volver a bautizar. De hecho, me bauticé en una iglesia luterana, evangélica luterana, más antigua que la suya, fundada por el doctor Martín Lutero, el fundador del protestantismo. Él debió estar muy seguro de lo que hacía, me dijo ella.
Y él estableció en sus catecismos que el bautismo de niños era